Vamos a hablar de economía con Fernando Marengo, el economista de Black Toro Global Investments, que uno recuerda que hizo su carrera de analista económico al lado del economista Ricardo Arriazu, ¿no? Hola Fernando, soy Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Todo muy bien, gracias a Bueno, Dios. vos sabés que hoy estábamos analizando aquí con intendentes, con supermercadistas, con distintos referentes, la realidad de Argentina desde el punto de vista del consumo, ¿no? Bueno, algunos sectores que están creciendo muy fuerte y otros que no logran repuntar. ¿Cuál es tu mirada específicamente sobre ese tema? A ver, lo primero, creo que estaba haciendo la lectura correcta. Si uno ve a nivel agregado, el consumo se está recuperando. Ahora hay sectores que lo están haciendo mucho más fuerte que otros. Cuando uno va separando por tipo, yo diría que hay claramente una demanda de lo que se llama bienes durables, todo lo que sea venta a crédito de autos, motos, televisores, heladeras. Eso es un resultado de precios que no subieron tanto de estos productos, básicamente por apertura de importaciones o porque ya habían subido mucho inicialmente cuando se esperaba que el tipo de cambio subiera, por la reaparición de crédito a plazo relativamente largo y la recomposición de los ingresos. Después hay otros sectores que te van mostrando que les cuesta más. Uno podría ir a otro extremo de ir a consumo masivo, donde hay una parte de consumo masivo que está muy relacionado, sobre todo lo que es venta de supermercados, Sí. alimentos, con lo que llaman el efecto alacena, que cuando la inflación es alta, una forma de proteger el valor de nuestros ahorros es sacándonos los pesos del bolsillo y comprando bienes no perecederos para guardar en la alacena. Entonces había un sobreestoqueo y en la medida que, digamos, y a lo largo del año pasado que se fue haciendo, desacumulando esos stocks. Ahora en el margen se empieza a ver alguna recuperación de este consumo. Y después hay otros sectores, digamos, más puntuales todavía, donde se ve que yo te diría, o que dependen de crédito, y estamos con crédito de más largo plazo, un tema más estructural, que no existe en Argentina y Claro. no existe hace décadas, diría. Pero diría que en líneas generales se está viendo eso. Y después hay Ajá. otros sectores que, digamos, que la percepción, que muy relacionado con los bienes que son importados, que quedaron con precios elevados. ¿Por qué? Porque mucha de esa mercadería se estoqueó hasta en la segunda parte de 2023, esperando un salto cambiario que el dólar se iría hasta 2.000 pesos, era lo que se pensaba en su momento. Sí. Y esa mercadería se la incorporó a los stocks con esos precios, y el que hoy la tiene que vender con, digamos, reconociendo un precio inferior a lo Ajá. que se resiste. Entonces, a la medida que van entrando productos importados, como que va forzando esa baja de precio, ¿no? Claro, claro, claro. Pero con precios entonces a la baja o que se mantienen estables. A ver, te diría que hay una combinación de precios. Los productos importados, yo te diría que están relativamente estables o a la baja. Básicamente porque a fin del 2023 se fijaron precios con un tipo de cambio de 1.800, 2.000 que nunca se dio. Claro. Entonces te diría ahí eso, todo lo que es bienes durables, importados, Sí. no sé, televisor, heladera, motocicleta y todo esto, los precios crecen claramente por debajo de la inflación. Entonces te diría esos precios, sí, te diría que por debajo de la inflación claramente. Ujú. ¿La inflación hoy por hoy no es un problema? No, la inflación es un recontra problema, digamos. En Argentina estamos hablando de un logro porque la inflación del mes de abril fue 2,8%, pero un 2,8% te da un anualizado de como 35% de inflación, lo cual es una locura para cualquier país que se Claro. precie de ser un país serio. Con lo cual, lo que estás teniendo es un logro en la desaceleración, pero todavía estamos lejos de haber eliminado la inflación. Digamos, si vemos los países de la región,
tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en un mes. Claro. Claramente la inflación es un problema. Ahora esa desaceleración en la tasa de inflación en general es una buena noticia. Para mucha gente también es un desafío la desaceleración en la tasa de inflación. ¿Y vos cómo la ves la inflación? Digamos, ¿es una inflación que tiende a ir bajando, que se mantiene estable? ¿Qué pensás? Para mí la principal variable Sí. Para determinar la inflación es el tipo de cambio. Entonces, cuando uno quiere proyectar inflación, tiene que hacer un supuesto de qué va a pasar con el tipo de cambio. Algo que no resulta tan sencillo ahora con una banda cambiaria que arrancó con el 40% e increciendo la banda cambiaria, pero daría la sensación que el Banco Central va tomando medidas como vender dólares a futuro y otro tipo de medidas para tratar de bajar la volatilidad en el tipo de cambio. Si el gobierno logra cierta estabilidad del tipo de cambio, como venimos viendo del 11 de abril que arrancó la tercera fase del programa hasta ahora, la inflación debería seguir bajando. Creo que en mayo podría estar en algo en torno al 2%. Yo no hago relevamiento de precios, hay gente que hace relevamiento de precios y dice que se ven hasta algunas caídas de precios en algunos productos, pero de nuevo, si seguimos con esa estabilidad cambiaria, yo creo que a partir de junio podemos ver inflaciones debajo del 2%, de nuevo, lo cual sería una gran noticia y un logro para la Argentina, pero eso te da una tasa de inflación anualizada del 25%, claro, lo cual todavía es inaceptable. Sí. Yo te digo, las dos consultoras que miden la inflación aquí en Bahía Blanca, una dio el mes pasado, el dato del mes de mayo, 1,75% y la otra dio 1,6%, ¿no? Por debajo del 2%. Bueno, de nuevo, nosotros no hacemos relevamiento, sino tenemos un modelo de proyección en base a tipo de cambio, salarios, precios de bienes exportables, importables, tarifas, y proyectamos, no relevamos precios. Ese modelo nos da 2%, pero sí podría estar por debajo del 2%. Bueno, hoy por hoy el dólar oficial está en 1.200 pesos, ¿no? A ver, el relacionar el tipo de cambio con la inflación tiene implícito, digamos, lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, o lo que la gente en general habla del encarecimiento de Argentina. Digamos, esto que se mueva, que la inflación sea más alta que el movimiento de tipo de cambio, es lo que te vuelve, entre comillas, caro en términos de dólares. Pero si hay algo que dejó claro la tercera fase del programa con una banda cambiaria de 40% y que hasta el 10 de mayo el tipo de cambio estaba libre, que en realidad el contado con liqui se te apreció, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué quiere decir esto? A ver. Que uno puede fijar tipo de cambio nominal, ¿qué quiere decir? Uno puede fijar el 1.200, pero ¿qué pase con la inflación? O implícitamente qué pase con el tipo de cambio real o con esto que Argentina se vuelve caro, no depende de nuestras intenciones, sino de la situación macroeconómica. Uno controla tipo de cambio nominal, no tipo de cambio real. Claro. ¿Y la situación macro cómo la ves? La situación macro... A ver, en este tema puntual, todos los países que tuvieron programas económicos exitosos se volvieron caros en términos de dólares. ¿Por qué? Porque cuando el país tiene un programa económico que no es exitoso, ¿qué hacen los ciudadanos de esos países? Todo el tiempo están resguardando su capital, sacando plata de la economía. Ahora, cuando empiezan a ver que un programa económico es exitoso, dejan de sacar plata, eso te aumenta el poder de compra y el incremento del poder de compra, del consumo, que es lo que hace que se te deterioren las cuentas externas porque importás más y al mismo tiempo que se encarezcan lo que se llaman los bienes no comerciables internacionalmente. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de todo. Entonces es inevitable volverte caro en términos de dólares. Ahora, si estás escuchando a algún empresario, que seguramente habrá alguno escuchando, digamos, claramente hay que hacer reformas importantes para bajar esos costos. Parte de la reforma la tiene que hacer el sector público, que es bajar la presión fiscal, bajar la presión impositiva sobre el trabajo, bajar las contingencias laborales que aumentan los costos laborales, bajar el riesgo país para que baje la tasa de interés a la cual nos podemos endeudar, incrementar la infraestructura, bajar los costos de logística, todo eso lo tiene que hacer el gobierno.
Ahora, por otro lado, el sector privado, ¿qué tiene que hacer? Mejorar su competitividad. ¿Por qué? Porque en escenarios inflacionarios, la inflación esconde las ineficiencias tanto del sector público como del sector privado. Claro. Ahora, si el modelo resulta exitoso bajando la inflación, esas ineficiencias no se corrigen más por inflación, hay que corregirla aumentando la productividad. Claro, es así. Bueno, te voy a hacer la última, pero estamos recibiendo algún mensaje. Siempre la gente disfruta las charlas que tenemos con Fernando Marengo por su claridad de concepto, ¿no? Por su claridad hasta de docente, ¿no? Por cómo explicar las cosas, Fernando. Pero es así, es así. Y no es un cumplido, es la verdad. Pero te quería preguntar, la última, ¿y los dólares del colchón? Mira, los dólares del colchón son, primero, son un triste reflejo de la historia argentina. Exactamente. Bueno, exactamente, sí, es así. Los últimos 70 años de la historia argentina, vía inflación, devaluación, reestructuraciones de deuda, corralito, corralón, plan Bonex, especificación asimétrica, que hicieron, todo el tiempo se estafaba al que tenía plata dentro de Argentina. Claro. Entonces, los argentinos, no por un tema de evasión impositiva que pudiera haber, sino por un tema de protección del capital, ponen la plata en el colchón. Y poner la plata en el colchón es desde ponerla literalmente en el colchón hasta mandarla a una cuenta en Suiza, cualquier cosa tiene el mismo impacto macroeconómico, es sacarle poder de compra a la economía. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno? A ver, mi análisis de qué está haciendo el gobierno es primero, ¿qué está haciendo el gobierno? Está cambiando la carga de la culpa, o la muestra de la culpa. Sí. ¿Qué quiere decir? Hasta hace 2 semanas yo iba a comprar un auto y elegía el auto y lo primero que me decía el que me atendía, me decía, bueno, ahora tráeme la justificación del origen de los fondos. Claro. Y ahora el gobierno dijo, ¿te querés comprar un auto? Anda, cómprate el auto y después cuando hagas tu declaración de impuestos, ARCA tendrá que ver si hay alguna inconsistencia entre lo que gastaste y lo que tenías declarado. Entonces, primero, creo que se cambió la carga de la culpa. Claro. Lo segundo, esto es un blanqueo, yo creo que no es un blanqueo. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es cambiando la carga de la culpa, pero ARCA después tendrá que auditar y ver si cierras con mis declaraciones pasadas o no. Lo tercero, ¿por qué lo hace el gobierno? Porque en realidad la economía, necesita dinero transaccional, que dice que a medida que la economía crece, se necesita más peso para pagar las transacciones esas de una economía que va creciendo. Claro. Y como el gobierno no emite ni por déficit fiscal, ni por déficit cuasi fiscal, ni para comprar dólares, te dice acá hay 2 formas de emisión. O cuando hay un vencimiento de deuda, no renuevo todos los vencimientos de deuda, es una forma de emisión, que lo pago con superávit fiscal, pero si lo pago con superávit fiscal estoy poniendo pesos que ya había sacado de la economía, con lo cual el impacto es neutro. Pero ahí tiene la forma de pagarlo con utilidades que le giró el Banco Central al Tesoro, producto del resultado del año pasado. Entonces eso sería expansivo. Ahora, ¿qué dijo el Banco Central, el gobierno o el Banco Central? Dijo, como los pesos van a ser insuficientes, si la situación sigue funcionando como hasta ahora, usemos dólares. Entonces la utilización de dólares ya estaba autorizada. Lo que hicieron ahora hace una semana, 10 días, fue decir como que ARCA también se alinee en esa utilización de los dólares. Y acá hay algo importante que marcar. Es importante entender que en la medida que esos dólares circulen, puede ayudar a que no se asfixie la economía por falta de dinero transaccional. Y uno dice, bueno, pero yo antes necesitaba plata y vendía los dólares en el MEP, contado con liqui o blue, y con esos pesos salía a comprar. Pero esa era una transacción entre privados. Yo te daba dólares a vos me dabas pesos a mí y había la misma cantidad de pesos que antes. Entonces, ¿qué se está buscando? Aumentar la monetización de la economía acorde al nivel de crecimiento económico o de recuperación que tiene actividad. Está bien, está muy claro. Fernando, un fuerte abrazo. Gracias como siempre por atender a Radio Continental aquí en Bahía Blanca. Se te ha escuchado muy bien y ha sido muy claro. No, por favor, muchas gracias por llamar, saludos para todos y bueno, ya hablaremos pronto de nuevo. Gracias, Fernando, gracias. Bueno, el economista Fernando Marengo, muy claro como siempre.